soy Dayana y doy las gracias por asistir al noticiero de hoy. En esta ocasión los temas a abordar serán la mutagénesis y la técnica CRISPR, dos herramientas indispensables para la revolución genética de las últimas décadas y para el avance de la biotecnología en su hazaña por optimizar y mejorar bienes, servicios y productos biológicos. Empezando por mutagénesis. En genética se denomina mutagénesis a la producción de mutaciones sobre ADN, clonado o no. De realizarse in vitro, dicha alteración puede ser al azar sobre cualquier secuencia, mutagénesis al azar, o bien de forma dirigida sobre una secuencia conocida y en la posición de interés, mutagénesis dirigida. En el caso de realizarse in vivo, sobre organismos y no sobre ADN clonado, el proceso se realiza a gran escala y sin conocimiento de secuencia, empleando para ello sustancias denominadas mutágenos. Antes de entrar en el caso de estudio, definamos qué es la mutagénesis dirigida. Esta se refiere a la generación de mutaciones específicas, ya sea puntuales, inserciones o deleciones, en regiones determinadas del gen con el propósito de cambiar un sitio de fosforilación, un aminoácido esencial para la actividad catalítica de una enzima, propiedad de unión a un ligando, etc. Para ello se hace el uso de oligonucleótidos de diseño, también conocidos como primers, que poseen las características precisas para hibridar específicamente sobre una secuencia dada de ADN en una reacción de amplificación. Ahora bien, un excelente ejemplo de aplicación de esta técnica es el estudio que ahora presentamos. Diagnóstico de la deleción delta F508 en el gen CFTR a través de mutagénesis dirigida mediada por PCR. La fibrosis quística es causada por diferentes mutaciones en el gen regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística, CFTR. Para determinar la mutación más frecuente del gen, que es la de lesión de 3 pares de bases CTT denominada delta F508, la doctora Roque María y colaboradores desarrollaron la metodología de mutagénesis dirigida mediante PCR o PSM en su estudio. Para esto se obtuvo ADN genómico a partir de sangre total y el mismo se amplificó por PCR con cebadores específicos para el exón 10. Luego, el producto de amplificación se incubó con la enzima de restricción mBol a 37 grados centígrados. Para amplificar el exón 10 del CFTR, se utilizó un cebador 5' que introduce parte de la secuencia del sitio de corte para la enzima mBol. Esta es complementada en el alelo sano por el triplete CTT, pero no en el alelo afectado. Este análisis génico permitió detectar la mutación en 5 individuos, uno de ellos homocigota. A la izquierda se puede observar la mutagénesis dirigida mediante PCR, PSM. Estos son los resultados del análisis de 7 pacientes fibroquísticos, P1 a P7, un control sano, S, y un control heterocigota, delta F508. El trabajo presentado en el año 2013 por Fernández Baldomeo, que lleva como nombre El aumento en la producción de carotenoides en microalgas, es un ejemplo simple para demostrar el potencial de la ingeniería clásica en áreas hasta ahora poco estudiadas de la biología. Los carotenoides son una amplia familia de isoprenoides que contienen una serie de dobles enlaces conjugados. En los organismos fotosintéticos, los carotenoides son componentes esenciales del aparato fotosintético y se localizan en los centros de reacción de los fotosistemas. Estos presentan numerosas aplicaciones en el campo de la industria alimentaria y de piensos. Sin embargo, la falta de información sobre muchos de los aspectos de la regulación de los carotenogénesis limita su manipulación genética y ocasiona problemas de baja productividad y efectos colaterales no deseados. Para resolver este problema se propuso realizar un aislamiento de algas del género Corella sorokiniana, mutantes superproductores de carotenoides utilizando la mutagénesis al azar y siguiendo los siguientes pasos. Como primer paso sería llevar a cabo una selección de microalgas con alta tasa de crecimiento y alto contenido de producción de luteína. Como segundo paso sería incrementar la producción de luteína en las microalgas seleccionadas mediante la optimización de las condiciones de cultivo y la mutagénesis al azar.
Y como último sería aislar y caracterizar los genes de la ruta biosintética de carotenoides y obtener transformantes. En el estudio, el mutante MR16 presentó un crecimiento y contenido celular de luteína mayores que los de la estirpe silvestre y en consecuencia alcanzó una producción de luteína del doble de la obtenida, alcanzando valores de 42 miligramos por litro. Estos valores son superiores a los descritos para otras microalgas productoras de luteína. Por lo tanto, Corella sorokiniana es una excelente candidata para la producción de este pigmento de gran interés comercial. Terminando con mutagénesis, podemos empezar con el segundo tema del noticiero de hoy, CRISPR-Cas9. El sistema CRISPR-Cas permite realizar mutaciones sitio dirigidas, por estar compuesto por una proteína de localización nuclear que cliva la doble cadena de ADN, la proteína Cas9, asociada a un ARN guía, gRNA, que tiene homología con el sitio blanco a mutar. Una vez que dicho complejo reconoce la secuencia de ADN genómico complementaria, la nucleasa Cas9 corta ambas cadenas, generando así una ruptura de doble hebra, DBS, lo que desencadena los mecanismos de reparación del ADN en la célula eucariota, que puede ser la recombinación homóloga o la no homóloga. La recombinación no homóloga puede provocar una inserción o deleción en el sitio de corte de la secuencia de ADN, resultando típicamente en una mutación de corrimiento del marco de lectura, desencadenando así una pérdida parcial o total de la funcionalidad del gen editado. Para demostrar los poderosos alcances que tiene esta técnica, traemos hoy al noticiero 3 ejemplos de aplicación, uno de plantas, uno sobre microorganismos y por último uno de animales. Un equipo de investigadores de Estados Unidos y China publicaron en 2018 un estudio en el que se ha demostrado cómo eliminar virus en cerdos vivos. Los cerdos llevan en su genoma hasta 62 retrovirus porcinos diferentes. Estos patógenos, por tanto, no se pueden eliminar criando a los animales con más asepsia. Los retrovirus son del mismo tipo que el VIH y existe un gran temor de que se inserten en el genoma humano y causen cáncer o una infección, explica Mark Well, cofundador de eGenesis, una empresa estadounidense cuyo objetivo es humanizar los órganos y tejidos del cerdo para que sean compatibles con los pacientes humanos. La empresa nació hace 2 años cuando un estudio dirigido por George Church en la Universidad de Harvard, del que formaba parte Well y sus colaboradores en China, demostraron que se puede desactivar todos los retrovirus del cerdo en células cultivadas en el laboratorio. El logro fue posible gracias a la ya ubicua tecnología CRISPR, que permite modificar cualquier parte del genoma con gran facilidad. Los investigadores las usaron para localizar y cortar un gen llamado POL, que es la columna vertebral de todos los retrovirus porcinos conocidos. Sin este gen, ningún retrovirus puede encender su maquinaria molecular para replicarse. Hasta la fecha se conoce solo el caso de 2 personas que recibieron un trasplante de cerdo eficientemente. Sin embargo, este tipo de tecnologías son muy importantes ya que pueden expandir los horizontes y la vida de muchísimas personas que mueren esperando un trasplante. Un ejemplo del uso de CRISPR en plantas es el presentado en el artículo de Sofía Forforsali, en el que se expone la generación de construcciones génicas para la inactivación dirigida del gen de la aglutinina de soya mediante CRISPR-Cas9. Aquí se plantea generar líneas de soya mutantes, nulos o knockout para el gen SBA1, que codifica para la proteína aglutinina. La aglutinina es un compuesto de la soya que puede llegar a ser perjudicial para la salud, ya que causa la aglutinación de cierto tipo de glóbulos rojos y a su vez es bioactiva en la superficie de las membranas celulares y puede inhibir la absorción de nutrientes. El proceso se llevó a cabo mediante los métodos de transformación en plantas, la agrofiltración con Agrobacterium tumefaciensis y la biobalística. Para esto se diseñaron 3 sgRNasas distintas a este gen para aumentar las probabilidades de edición. Además, se combinaron los métodos de clonado Golden Gate, que se basa en el uso de enzimas de restricción, y en el sistema Gateway, basado en el sistema de recombinación sitio específico del bacteriófago Lambda.
Presentamos un último caso de estudio para demostrar las aplicaciones que tiene CRISPR-Cas9 en los microorganismos. Aquí tenemos a Botrytis cinerea, que es un hongo fitopatógeno que causa la enfermedad del moho gris en más de 1400 especies de plantas. Se sabe que Botrytis cinerea secreta enzimas, metabolitos fitotóxicos y proteínas no enzimáticas que afectan a los distintos tejidos vegetales, pero no se conoce con exactitud la manera en la que el hongo causa la muerte de las células vegetales del hospedador. En la figura se muestran algunos tejidos vegetales afectados por Botrytis cinerea. De todos modos, para controlar la enfermedad se requiere un conocimiento previo de los mecanismos de virulencia del hongo. En este sentido, puede resultar muy útil el empleo de CRISPR-Cas. Por esto, se plantea el uso de esta técnica para estudiar los elementos que participan en cada fase de la patogenia, con el fin de actuar frente a este hongo fitopatógeno mediante estrategias duraderas y respetuosas con el medio ambiente. El estudio propone la creación de una cepa que exprese Cas9, donde posteriormente se puede transformar dicha cepa con un sgRNA e incorporar un DNA donante que sirva como molde para la reparación mediante HDR. Estas dos secuencias a introducir se generarían in vitro y presentarían secuencias que permitirían la selección de las cepas en las que ha funcionado el método. Lo primero que habría que hacer para conseguir aplicar CRISPR-Cas de este modo es obtener una cepa de B. cinerea que exprese Cas9. Para ello, colaboradores optaron por integrar un fragmento de ADN lineal en el gen Cas9 que permite la expresión de la Cas9, el promotor OliC y el terminador TRPC, y por último el gen HGH de E. coli, que permite la selección de aquellas colonias en las que el ADN se ha integrado en el genoma. La expresión de Cas9 se comprobó mediante PCR cuantitativa y se optó por utilizar el gen BCP-MT2 como gen diana, ya que su fenotipo permite diferenciar si el gen está mutado. En la imagen de la derecha se observan diferencias entre las cepas Botrytis cinerea silvestre, la de arriba, y mutante para el gen BCMPT2 de abajo. A la izquierda se observa el crecimiento de las colonias en agar YGG, donde las líneas discontinuas indican el borde de las colonias. En el centro se muestran las imágenes de las hifas en medio MB, bajo el microscopio, y a la derecha vistas con microscopio electrónico de barrido. Así, el empleo de CRISPR-Cas en este microorganismo constituiría un avance enorme en el conocimiento de su patogenia. Esto llevaría a mejores métodos para impedir la invasión de cultivos y plantas ornamentales por parte del hongo, lo que supondría una disminución de las pérdidas económicas. Finalizado este noticiero, podemos decir que la mutagénesis es una técnica que fue y sigue siendo ampliamente utilizada para la generación de mutaciones en el estudio del comportamiento químico-biológico de los organismos y su reacción ante cambios generados en su genoma. Por otro lado, el empleo de CRISPR-Cas en hongos, animales y plantas ofrece ventajas frente a otras técnicas de edición genética y ya ha sido empleada en muchas especies, demostrándose su utilidad práctica.